Muy buenas noches a todas. Nos complace grandemente poder reunirnos en una nueva reunión de este capítulo, poder llegar a cada uno de sus hogares. Les quiero decir que en esta tarde el Señor trae palabra a través de este testimonio donde el Espíritu Santo será presente en cada uno de sus hogares. Que les agradecemos desde ya estar conectadas. Sabemos que este tiempo es para Dios y que Dios se los multiplicará grandemente. Le vamos a pedir a nuestra querida Ruby que nos dé la bienvenida a nuestro invitado especial, ya que sin él no podríamos comenzar esta reunión. Doña Ruby, adelante. Un momentito, es que tu internet está un poquito. Inclinen su rostro, por favor, para dar la bienvenida a nuestro Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Eres nuestro invitado especial esta tarde. Te honramos, te alabamos y te bendecimos. Le damos la bienvenida al testimonio. Lo cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor. Amén y amén. Eso, doña Ruby. Vamos a pedirles un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para el Espíritu Santo de Dios. Si es para doña Ruby, pues déselo más grande al Espíritu Santo, ya que Él es el que está entronado en esta tarde, en esta reunión. Ahora vamos a continuar pidiéndole a nuestra querida Yaris que nos diga quiénes somos, qué hacemos, y si se encuentran hoy personas nuevas que ya sabemos que tenemos, para ustedes va ¿cómo se llama? Esta visión. Adelante, Yaris. Buenas tardes, princesas bellas, hermosas, ¿cómo están ustedes? Espero que se sientan bendecidas, prosperadas y en victoria, pero principalmente amadas por nuestro Dios. Esta visión que les voy a dar es principalmente para esas mujeres que por primera vez nos visitan en nuestro capítulo. Quiero decirles que somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, una organización formada por mujeres sin ninguna barrera política, religiosa, cultural, económica. Nos reunimos en lugares neutros hoy, aquí en nuestras casitas, con esta plataforma que el Señor ha traído, ¿verdad?, para poder seguir llevando su palabra y que sigamos recibiendo de las bendiciones que Él tiene. Nuestro objetivo principal es que cada mujer aprenda a tener una relación personal con nuestro Señor Jesús y así llegar a ser mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor empleada, empleadora. En la fraternidad utilizamos dos herramientas muy importantes. Una de ellas, como ustedes ya muchas saben, pero no, es esta papeleta donde usted va a escribir cada sueño, cada anhelo, cada milagro que usted quiere para y en su vida. La única condición es escribirla con fe y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque no es el papel el que le va a hacer el milagro, es esa fe que usted le ponga a nuestro Padre Celestial. La siguiente herramienta, como ya muchas la conocen igual, es el sobre donde usted coloca sus diezmos y ofrenda. Al Señor le agrada el dador alegre. Estos diezmos que muchas de ustedes están haciendo llegar a través de una cuenta que hay, y la que no la tienen y lo desea hacer, pues la puede pedir ahí en el chat. Es para seguir trabajando en la obra del Señor, porque ustedes están viendo la situación que se está pasando. Muchas familias se están pasando situaciones difíciles, tanto en lo económico y de enfermedad y en muchas situaciones. Así que si ustedes desean, ¿verdad?, como les digo, recibir o desear depositar ese diezmo, esa ofrenda, pues el Señor lo mira la fe con lo que usted lo está colocando, no importa la cantidad. Como muchas veces les he dicho, pues ustedes lo pueden ir teniendo ahí, y cuando ya regresemos a los capítulos presenciales, pues llevarlo, y si no, pues la que desee puede pedir la cuenta ahí al chat. Mujeres bellas, mujeres hermosas, dispongan su mente y su corazón para lo que Dios trae esta tarde, noche, para todas y cada una de nosotras. Las amo mucho, bendiciones y a recibir. Pues como ya escucharon a Yaris, esto es lo más bonito de nuestra organización, nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Cómo podemos llegar a tener una relación con Él y no una religión. En esta tarde, pues el Padre le ha placido traer el testimonio que esperamos reciban a través de Él para estas mujeres nuevas
Nos da mucho gusto tenerlas en esta tarde. El testimonio de nuestra tarde se llama Yamilet Armentares. Es servidora del capítulo de Metrópolis y tiene 5 años y medio de pertenecer a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio y tiene también 5 años de servirle a nuestro Padre Celestial. Aquí vemos una persona que se levantó muy rápido al servicio, una persona que estaba dispuesta a decir, sí, aquí estoy, papá. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para Yamilet Armentares y que reciban a través de él, de este testimonio en esta tarde. Bueno, la verdad que ese aplauso sería para el Espíritu Santo porque Él fue el que hizo la obra en mi vida. Créame que han sido los mejores 5 años de mi vida, desde que nací, desde que tengo razón de, o como dice uno, de cuando uno ya está consciente de las cosas. Y les voy a contar por qué. Yo soy la menor de 4 hijos de mi mamá. Mi mamá solo tuvo 4 hijos y 3 de ellos son varones y yo era la única mujer y la más pequeña. Pero mi papá era un hombre que tenía varias parejas, ¿verdad? Y tenía varios hijos y pues así fui creciendo. Mi papá era bastante inestable, ¿verdad? En su vida y pues le gustaba mucho la bebida, le gustaba mucho juegos de azar y se la llevaba en todos los billares, jugando con otros hombres y todo. Entonces era bien irresponsable en la casa y la que tenía pues la responsabilidad de nosotros era mi mamá. Mi mamá ya había tenido 2 fracasos antes con otras parejas, pero ella quería una niña, decía. Entonces Dios se la mandó, ¿verdad? Cuando ella se emparejó con mi papá. Y quiero decirle que pues crecí con mucha escasez, ¿verdad? Mucha escasez, no teníamos nada de lujos en mi casa, era todo lo básico y pues no pasábamos hambre, gracias a Dios, pero sí pasábamos muchas incomodidades. Y pues mi mamá desde muy pequeños mi mamá tenía un molino, allá yo soy de Olancho y mi mamá tenía un molino y nos ponía a moler antes de ir a la escuela, ¿verdad? Después pues íbamos a la escuela y hacíamos los quehaceres de la casa. Sin embargo, en esa situación también pasé abusos, ¿verdad? Abusos de personas allegadas, vecinos, ¿verdad? Y familiares allegados. Gracias a Dios eso no llegó a ninguna violación, pero sí, pues algo que marcaba mi vida y yo no lo entendía porque era muy pequeña. Y pues así fue pasando. Quiero decirle que desde muy pequeña a mí me inquietaban las cosas de Dios, pero de parte de mi mamá o de parte de mi casa no había nadie, solo un hermano, el que yo le sigo, y yo íbamos a la iglesia, pero no porque nadie nos lo decía, sino porque nos nacía a nosotros ir a la iglesia. Y después, enfrente de mi casa, aperturaron una iglesia y en esa iglesia yo entré y pues habían reuniones de jóvenes y pues a mí me gustaba. Y en esa iglesia nos empezaron a dar clases de la Biblia y empezaron a enseñarnos los libros y empezaron a enseñarnos que cómo íbamos a ir a predicar y nos llevaban a las aldeas cercanas a predicar, a caseríos, a predicarle a la gente puerta por puerta y a leerles la Biblia y todo, ¿verdad? Y como yo estaba joven, o sea, estaba que como de 14, 15 años, entonces para mí eso me gustaba. Y fui creciendo en esa área y nos metieron como a una escuela y de luego teníamos que venir a Tegucigalpa como para recibir un certificado y todo a un instituto acá, pero ahí sí ya mi mamá dijo que no, que yo estaba muy pequeña, que yo no podía venirme sola y los de la iglesia decían que se iban a hacer cargo, pero ella dijo que no. El caso es que pues me cuidaba mucho y pues y quiero decirle que en ese ínterin que yo estaba en ese proceso, yo me fui y el pastor de la iglesia me bautizó en el lago, o sea, en el río. O sea, yo fui bautizada en el río y él le dijo a mi mamá que fuera, que era un acto muy, o sea, muy importante,
pero mi mamá le dijo que no, que a mí se me iba a olvidar, que esa era una locura mía y que no, o sea, y quiero decirle que sí, eso pasó, ¿verdad? O sea, yo me bauticé y acepté a Dios como mi Señor, pero más sin embargo no tenía una relación con Él, no me habían enseñado, sí, de la Biblia y todo, pero no tenía una relación, no tenía esa relación de hablar con Dios y que verlo como una persona. Eso es lo que a mí me faltaba. Y pues conocí después el mundo, me gustaron las discotecas, me gustaron andar tomando, ¿verdad? Y bailar era, o sea, era lo que a mí me encantaba. Y yo llegaba a la disco desde que entraba a bailar hasta que cerraban, ¿verdad? Y yo todos los fines de semana tenía que salir una niña de 16, 17 años, ¿verdad? Entonces, así fui pasando, ahí fui conociendo personas incorrectas, ¿verdad? Y eso, ahí era desconfiada, ¿verdad? Porque sí, no me gustaba subirme a carros con otras personas que yo no conocía, pero en una de esas yo me hice novia de un muchacho. Ese muchacho se ganó mi confianza y me llevó, o sea, un día me dijo que me iba a dejar a mi casa y no me fue a dejar a mi casa, sino que me llevó a la hacienda del papá y me dijo que si no teníamos relaciones no me iba a poder ir de ahí. Yo estuve muchas horas con él tratando de convencerlo de que no quería, ¿verdad? Y al final tuve que acceder, ¿verdad? Prácticamente fue una violación porque yo no quería, porque yo tenía un sueño, yo decía, yo quería llegar a casarme de blanco, porque una vez mi mamá a la orilla yo estaba acostada y ella se sentó a la orilla de mi cama y me dijo que ella no quería que yo tuviera la misma vida que ella tenía, ¿verdad? Que era madre soltera, que pues no nos podía dar comodidades, que tenía muchas carencias y que pues ella quería que yo me casara, que yo tuviera una familia, ¿verdad? Formada. Y yo ahora entiendo que ella en ese momento estaba rompiendo una cadena, ¿verdad? Una cadena de maldición en la que ella no quería que yo pasara lo mismo que ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar siempre prestas y atentas, tener ese discernimiento y esa revelación de Dios para poder cortar esas cadenas, que lo que nosotros estamos pasando en este momento, no querramos que nuestras generaciones, no solo nuestros hijos, sino nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas las generaciones venideras no lo pasen. Pues mi mamá hizo eso. Yo sentí que yo la había defraudado al momento de hacer eso y yo dije, pues ni modo, yo me tengo que quedar con esta persona porque era una niña, era prácticamente una niña de 17 años, inexperta, porque antes pues los papás no nos hablaban a nosotros de esos temas, ¿verdad? Y pues yo dije, pues con esta persona me tengo que quedar porque es a la que yo le entregué lo más preciado que yo le podía dar y yo decía que yo me iba a casar de blanco y virgen. Esa era una meta en mi vida, porque en ese tiempo todavía había muchachas que no les importaba esa parte, ¿verdad? Pero a mí sí era importante. Y pues con eso se vinieron abajo muchas cosas, ¿verdad? Desde antes yo traía muchas inseguridades, traía depresión, pero yo no sabía de qué eran eso. Y eso fue agarrando más fuerza en mí después de esta situación, de esa relación. Quedo embarazada, ¿verdad? Y desde el momento que pues yo estaba estudiando, mi mamá con mucho sacrificio me tenía estudiando, ¿verdad? Estaba sacando yo magisterio y ya estaba en mi último año y quedo embarazada. Y en la normal nos habían dicho de que la que quedara embarazada tenía que retirarse de la normal porque no podían haber mujeres embarazadas ahí, que tenía que entrar hasta el siguiente año y eso ya era medio año, o sea, yo ya estaba a mitad de mi último año y yo dije, yo no voy a tener este niño porque no, o sea, me cerré que no y yo busqué los medios para poder deshacerme de esa criatura. Eso trajo en mí más depresión, una culpabilidad increíble que ustedes pues no sé, ¿verdad? No se pueden imaginar, era una cosa que me comía por dentro, era algo que yo decía, ahora soy lo peor, después de esto sí me arrepentí y Dios sabe porque conoce mi corazón. Yo dije, me arrepentí increíblemente, yo le dije, Señor,
o sea, hablaba aún sin saber que podía estar como una persona, y yo le decía de que era lo peor, o sea, que ya era una asesina, y me empezaba a flagelar yo sola, empezaba a tirarme, o sea, a autocastigarme, me hacía como que yo no valía nada, y eso a mí me trajo una depresión increíble, a tal grado que yo intenté suicidarme, pero pues al mismo tiempo me daba miedo, ¿verdad? O sea, que el poder hacerlo, pero nunca se quitó de mi mente ese pensamiento de que yo no tenía por qué estar en esta tierra, que yo no tenía por qué vivir, que yo no tenía, o sea, nada que ofrecer, si ya nadie se iba a querer casar conmigo, o sea, que el sueño que yo tenía ya no se iba a poder hacer realidad, porque yo ya no era esa mujer que un hombre se merecía. Y pasaron muchas cosas. Yo dije, me gradué, ¿verdad? Me logré graduar, y yo dije, yo me voy de este pueblo, yo no quiero saber nada más de aquí. Me vine para Tegucigalpa y yo dije, me voy a trabajar, me voy a estudiar, porque mi mamá ya no podía, ¿verdad?, mantenerme en la universidad, pero era un sueño que yo tenía, el poder graduarme y el poder salir adelante. Y pues me vine para Tegucigalpa a trabajar y a estudiar, ¿verdad? En uno de los trabajos que yo tenía, ¿verdad? Bueno, vine aquí y no conocía nada. Y eso yo digo, ese fue un primer milagro que Dios hizo, porque yo decía, no, yo voy a conocer Tegucigalpa. Y yo voy a conocer, voy a saber por dónde ando, porque andaba con una prima, yo tenía como 15 días de haber llegado, y decía, no, vámonos por aquí. No, le preguntó, el esposo agarró por otra calle y le dice, ¿y para dónde vas? Y vamos para la casa. Y dije yo algún día voy a conocer Tegucigalpa como la palma de mi mano. Y pues fíjese que gracias a Dios, pues yo hoy conozco, sé dónde ando, las calles, o sea, a mí me piden direcciones, ¿verdad? Para poder, y personas les digo yo a veces, no parece que seas capitalino porque me piden direcciones y tal vez han vivido aquí toda su vida, pero eso, yo digo, son dones que Dios nos da, ¿verdad? Son talentos que Él pone en nosotros. Pues así fue pasando en uno de los trabajos que yo consigo acá, ¿verdad? Muy pequeña, tenía, bueno, desde los 18 años empecé a trabajar, a los 19 pues entro a una oficina a trabajar a un banco. En ese banco conozco al que hoy es mi esposo y empezamos a ser novios, pero bueno, para él no fue un poco fácil al inicio, porque yo traía mucha inseguridad, traía aquel dolor, porque aquella persona a la que yo le había entregado lo más preciado, ¿verdad? O sea, que una mujer le puede entregar a un hombre, él después andaba con otra muchacha. Y era como que su novio formal, porque llegaba a su casa y todo. Entonces eso a mí me había dolido mucho, y era por eso que yo había decidido venirme, o sea, alejarme, poner tierra de por medio para ya no seguir en esa situación. Y me vine para acá, conozco a este varón, y pues él empieza a cortejarme y empieza a ser bien especial, algo que nunca nadie había sido, ¿verdad? Él fue a conocer, a los 3 meses de ser novios, él fue a conocer a mi familia Olancho. Entonces eso a mí me llenó, ¿verdad? Me dio esperanza, me dio seguridad, y pues al año de ser novios nos casamos. Iba a cumplir, faltaban 3 meses para que yo cumpliera 21 años cuando yo me casé. Y no me casé por el bien de los tres. Mucha gente me decía, es que estás embarazada. Y no, ¿sabe qué era? Estaba sola, me sentía vacía, porque aquí en Tegucigalpa fue el único novio que yo tuve, porque estaba herida, porque yo no quería, no confiaba en nadie. Y decía yo, otro dolor no lo voy a poder soportar, pero aún así la amargura, la culpabilidad, la inseguridad estaban en mí. Y pues así fue, pues nuestra boda fue muy bonita, nos casamos por la iglesia, nos casamos por lo civil, regalada por Dios. En verdad que yo digo, este era el hombre que Dios tenía para mí. Dios nos mandó, ¿verdad? Nos regaló esa boda.
nos puso las personas que iban a poner el local, las que iban a poner toda la parte de los platos, todo eso, lo que se usa para la comida, nos la regalaron, el pastel, o sea, nosotros solo el alquiler del traje de él y mi vestido de novia y las cosas personales, o sea, eso fue lo que nosotros gastamos en esa boda. Yo digo, es una boda regalada por Dios, porque hasta en ese tiempo todavía se regalaban cosas, ¿verdad? Y mire cómo era Dios, que ni nada repetido. Creo que solo eran unas tacitas como para, como platitos hondos. Eso fue lo único que nos regalaron, que era una como vajilla, que eran parecidos, pero de ahí todo era diferente. Entonces era el propósito de Dios, un nuevo inicio, pero sin embargo yo no lo podía ver. Yo estaba ciega, estaba sorda, no podía ver eso. Y pues tuve mis hijas y pues siguió mi vida. Tenía todo, ¿verdad? Tenía comodidades después en mi casa. Yo le había pedido a Dios, o sea, aún como les digo, en mi ignorancia, yo le pedí a Dios una casa. Yo le decía, yo quiero una casa de 2 pisos, yo quiero andar en carro, con parqueo, quiero mi casa con parqueo para 2 carros. Dios me lo mandó así, ¿verdad? Y pues así, en esas comodidades y con trabajo, andaba en carro, o sea, andaba cómoda, tenía mi casa, la estábamos pagando, tenía una familia, 2 hijas sanas, mi esposo, pero había un vacío en mí. Había algo como una pieza, como que usted tenga un rompecabezas y en el centro le haga falta la última pieza para poder completar ese rompecabezas. Yo sentí un vacío terrible y yo se lo comenté a una compañera de trabajo y ella pues me dijo de que ella me dijo, lo que te hace falta es Dios. Entonces le digo yo, ay no, pero Dios, porque a mí me gustaba todavía andar bailando, andar tomando, ¿verdad? Todavía eso no lo había dejado. Y yo le dije que Dios me iba a llamar cuando Él me necesitara, o sea, pero que en ese momento no era tiempo, porque cuando andamos en el mundo a veces pensamos, pucha, pero es que me voy a perder la parranda y ya voy a estar toda aburrida y ahora qué voy a hacer, o sea, los fines de semana, o sea, ya no voy a tener nada que hacer. Y esas eran, ¿verdad?, mis pensamientos de que ya no iba a poder salir o no iba a poder divertirme. Y quiero decirles que Dios llegó, ¿verdad? Un poco tiempo después llegó a través de una enfermedad, me dio vértigo porque también me gustaba, a mí me gustaba criticar, no sé a quiénes de ustedes, yo creo que aquí a nadie, ¿verdad? Nos ha gustado eso, pero a mí sí, me gustaba criticar y yo escuché a una persona que no iba a trabajar porque tenía vértigo y yo dije, por un mareíto no va a ir a trabajar, qué barbaridad, qué haragana. Entonces empecé a juzgar, el vértigo llegó a mí. Un día era un martes en la madrugada, recuerdo la hora, las 2 de la mañana, y pues esa enfermedad llegó y yo ahí no sabía ni qué era, o sea, de veras que se lo digo, no sabía hasta en la mañana. Yo llamé a una prima que es doctora y yo le dije, mira, tengo estos y estos síntomas, necesito que me digas qué hago porque no pude ir a trabajar. Y entonces ella me dijo, mira, lo que tenés que es vértigo, pero tenés que ir a chequearte, hacerte exámenes y todo. Me hice exámenes, todos los exámenes estaban normales. Fui hasta donde un otorrino. Quiero decirles que llegué al hospital en silla de ruedas porque no podía valerme, bueno, me llevaron, ¿verdad? Llegué y entré en silla de ruedas porque no podía ni caminar, o sea, tenía que tener la mirada fija, no podía mover ni la niña de los ojos. Y el doctor lo que dijo es que eso era puro estrés, que yo no tenía nada, que todo estaba normal en mi cuerpo, pero que probablemente era estrés y que me iba a dar una incapacidad de 5 días y que después yo me iba a sentir mejor y me dio unos medicamentos y me vine para mi casa y todo. Pues en ese interín me llamó una persona con la que yo estaba haciendo un negocio y ella me dijo de que me iba a invitar a una reunión así como esta, solo que presencial, ¿verdad? Pero ella no me dijo, solo me dijo, mire, la voy a invitar a una reunión donde usted va a ver que hay personas que tienen problemas mayores que los suyos y están felices. Entonces dije yo, pero como era de negocios, ¿verdad? Que ella siempre nos habíamos reunido, entonces dije yo, ha de ser algo de negocios. Yo llegué en diciembre de 2014 a Fraternidad
Y quiero decirle que desde ese momento no me volví a separar de esta fraternidad. Ha sido desde que yo llegué una bendición increíble. Dios quitó todas aquellas culpas que yo andaba porque yo sentía, o sea, y yo lo sentía, de que Dios me había perdonado lo que yo había hecho. Pero la que no se había perdonado era yo, porque la culpa es la que el enemigo utiliza para martirizarnos a nosotros, para que estarnos martillando la mente, porque el enemigo, el campo de batalla es la mente. Y cuando pues no, yo llego a esta fraternidad, le dicen a nuestra a nuestra bella coordinadora que somos el capítulo escogido para, eso fue en diciembre, pero ya en enero le dicen que somos escogidos para un retiro y que tenemos que empezar, y en ese momento el capítulo tenía como un año, no tenía servidoras muchas, solo eran como 2, y empezó ella a decir que quienes querían unirse al servicio. Entonces así fue que yo empecé en el servicio, empecé con una sed, y también después nos decía, hay una capacitación el sábado para servidoras, entonces necesito que todos ustedes se vayan y se muevan el sábado a la 1 de la tarde al Hotel Clarion. Y ahí estaba yo al Hotel Clarion. O a veces nos mandaban allá por, antes íbamos allá por Los Laureles, hasta allá me iba, a poder capacitarme, a poder entender, o sea, a poder conocer de aquel Dios que que nos estaban presentando en ese lugar, y podía ver que lo que yo había pasado era nada comparado con lo que otras personas han pasado, ¿verdad? Y que nosotros hemos podido escuchar esos testimonios. Yo decía, no, o sea, no me ponía a pensar tanto en lo que Dios iba a hacer o cómo iba, yo solamente obedecía a todo lo que la coordinadora nos decía, y siempre nos mandaba aquellas capacitaciones y aquellos, y un día llega una persona a invitar, ¿verdad? Y dice que va a haber una capacitación para servidor, que va a haber un entrenamiento los martes en el Hotel Clarion a las 6 de la tarde, y que por favor, que las que quisieran ir, que fueran, que nosotros escuchamos un martes al mes. Pero cuando llegamos aquel martes, nos dimos cuenta que era un martes a la semana y era el equipo de capacitación. Y es así como entro al equipo de capacitación. En ese mismo año, o sea, entré al equipo de capacitación, empecé con el entrenamiento de ese retiro, que ustedes saben que nos mandan a vigilias, que nos mandan a nos ponen en ayuno, que nos ponen en oración a toda hora, y así empezó aquello. Yo sentía que era como una bola, ¿verdad? Pero así como Dios también iba cumpliendo o iba haciendo su trabajo en el área espiritual, también iba haciendo su trabajo, iba haciendo, dándome bendiciones, ¿verdad? Porque cuando yo llegué, cuando uno llega, mujeres, lo que desea son cosas materiales, ¿verdad? Y yo decía, ay no, yo ando en un carro turismo, pero yo quiero una camioneta, porque el turismo en todos lados me pegaba, yo no era tan cuidadosa, ¿verdad? Y a veces habían, no discusiones, pero sí mi esposo me decía, otra vez le botó el bumper, porque en los parqueos, en los muritos que le ponen al frente del parqueo para detener, ahí yo dejaba los bumpers porque era un turismo bien bajito. Pues quiero decirles que yo llegué, como les dije, en diciembre, y en febrero del siguiente año Dios me está cambiando el carro a una camioneta. Una amiga se gana un carro cuando vino la antorcha aquí a Tegucigalpa el primer año, y rifaron el carro. Mi amiga se gana el carro y era un turismo, y ella tenía una camioneta. Entonces ella me vendió la camioneta a un super precio que yo no lo podía creer, y pues yo digo, ese era el carro que Dios me estaba mandando. En ese mismo año yo tenía también anhelos, ¿verdad?, de viajar con mi familia a Estados Unidos. En mis fuerzas, créanme que no lo hubiese podido tener, porque con mi salario era bajo, y el de mi esposo sí era un poco más alto, pero no teníamos las posibilidades para poder comprar boletos y todo, y yo quería ir a Disney con mis hijas. Y ese año Dios lo cumplió. Me fui a Disney en ese año. Compramos, o sea, y fuimos de compras, y yo en esas papeletas que les presentaron ahí, yo le decía, Señor, yo quiero viajar, yo quiero ir, quiero comprar, pero no quiero venir con deudas. Y eso fue cumplido.
quiero decirles que yo venía con muchas cosas, o sea, veníamos con muchas maletas en ese tiempo. Todavía se llevaban 2 maletas de carga de 50 libras y todas esas 2 maletas más la maleta de mano. Y íbamos los 4 y los 4 traíamos las dichosas benditas maletas, ¿verdad? Con cosas y solamente Dios puede hacer eso. Dios restauró la relación con mi esposo, ¿verdad? Porque en toda la amargura y toda la inseguridad, a veces nosotros empezamos a hacernos cosas, o sea, como historias en nuestra mente. Y yo decía, no, es que él en ese banco, porque yo después salí del banco, yo decía, no, es que en ese banco seguro de tener otra, y es que en ese banco tal cosa, y así empezaba yo a crearme aquellas cosas sin tener fundamento. Entonces, a veces, como les digo, el enemigo del campo de batalla de él es nuestra mente, porque después de nuestra mente baja nuestro corazón y de ahí sale de la boca. Entonces, lo que les quiero contar es que él va a cumplir todos esos anhelos, todas esas cosas que no podemos nosotros comprar, que todo lo que nosotros tenemos es gracias a él, porque yo igual antes decía, no, es que yo trabajo y por eso como. La relación con mi hija fue restaurada, con mi hija mayor, ¿verdad? Mi hija mayor en este momento tiene 18 años y yo en este año voy a cumplir 20 años de casada en septiembre. Bueno, ahorita este mes, el 30 de este mes. Y quiero decirle que gracias a Dios, pues estamos estables. No les voy a decir que no hemos tenido diferencias, que no hemos tenido problemas como pareja, pero es Dios el que nos mantiene unidos y sé que voy a seguir viendo cosas grandes. Dios vino y entró a nuestra familia, ¿verdad? Porque la primera que empecé pues a tener esa relación con Dios fui yo y después pues con mi esposo empezamos a ir, primero empecé yo a ir a una iglesia, ¿verdad? Porque llega un momento en que sí necesitamos llenarnos también de la palabra. Y yo necesitaba, o sea, no había apertura para que mi esposo fuera a fraternidad. De hecho, todavía no va. Pero yo necesitaba que él también recibiera. Yo necesitaba que él también se conectara con esa fuente. Y no fue, bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y logró ir. Logramos ir con mi familia, ¿verdad? Con mis hijas. Pues ahora mi hija mayor está sirviendo en un capítulo de jóvenes y pues con mi hija menor es un poco, ella tiene 11 años, entonces es un poco más complicado, ¿verdad? El trato con ellos porque a veces que no se quieren conectar. O en ese tiempo, cuando estábamos en la iglesia, ella iba y se iba a sus clases y todo. Y igual con mi esposo, pues el querer poder conectarnos a algo de matrimonios no ha sido fácil, todavía no lo he logrado, pero sé que sí lo voy a lograr. Quiero decirles que Dios me sanó de ese vértigo, porque el vértigo después seguía, pero yo sola me ministraba, ¿verdad? Yo sola me agarraba a mi cabeza, porque no podía a veces acostarme y mi cabeza seguía dando vueltas, y yo sola me agarraba y le pedía a Dios, ¿verdad? Y empezaba a orar y a declarar que la obra que él había hecho, él hacía las obras perfectas y que el enemigo no iba a venir a quitar lo que él había hecho, y empezaba a ministrar y a orar. Y así, sin medicamento y sin nada, mujeres, volvía otra vez a estar normal. El enemigo siempre va a traer ataques y quiero decirles que en el 2016 yo pierdo mi trabajo, ¿verdad? No porque lo hubiese descuidado, sino por otras personas, ¿verdad? Llegaron y yo digo, ese era un propósito de Dios. Tal vez habían cosas que yo tenía que bregar, habían cosas que todavía me faltaban a mí por superar o por cambiar en mi vida, y pierdo el trabajo y viene por traición prácticamente. Y pues a mí me dolió mucho porque la persona que era mi jefa pues era alguien muy
que yo conocía desde niña, y eso me dolió mucho. Y pues pasó que en ese proceso yo me doy, o sea, no porque me lo digan, sino porque el Espíritu Santo puso en mi corazón, de que había sido porque otra persona había ido a decir cosas mías, o sea, que me lo reveló, no sé, o sea, no les podría explicar cómo, pero sé que me avisó el Espíritu Santo 2 días antes de que yo iba a perder el trabajo. Yo lo había comentado con mi esposo y ese día era el Día de Acción de Gracias. O sea, que se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Yo vengo de Olancho y yo nunca lo había celebrado, pero como Dios había hecho tantas cosas en mi vida, ¿verdad? Yo dije, este día lo voy a celebrar y lo voy a celebrar con mi familia. Ya estábamos empezando, ya íbamos a la iglesia y yo quería agradecerle a Dios y decía, quiero conmemorar este día y hacer una cena, orar en familia, y el enemigo se quería robar esa gloria para Dios. Ese día me llaman, era un jueves, un 24 de noviembre, a nadie despiden así, o sea, a menos que haya hecho un desfalco, un robo, una cosa, ¿verdad? Así bien grave. Y me llamaron y me dijeron, mira, aquí está, ya creo que tu ciclo en esta empresa ya terminó, aquí está tu liquidación, y porque yo pensé que iba a ser hasta el fin de mes y no, era ese día. Recogí todas mis cosas, me vine a mi casa, hice la cena de acción de gracias y hasta que ya estábamos en la habitación, yo le dije a mi esposo lo que había sucedido. Yo dije, no voy a dejar que el enemigo se robe esta bendición que Dios ha puesto en mí. Lo que Él ha puesto en nosotros, no, usted no se lo deje robar, usted no se lo deje quitar, porque el enemigo eso es lo que va a querer, que usted vuelva otra vez a llegarse, porque yo le digo, me sacó de aquel lago oscuro, de aquel lago cenagoso, y yo no voy a volver a caer ahí. Y pues oramos y todo, yo le dije, bueno, que sea de Dios, y empezamos a hacer cambios, ¿verdad? En nuestra casa. Yo digo, eso también fue un proceso, ¿verdad? Enviado por Dios, porque yo siento que había un matriarcado en mi casa. Mi hija decía que la que mandaba era yo. Y le decía, cuando ya empecé a ir a fraternidad, yo le decía, no, entonces pídale permiso a su papá. Mami, pero es que no es la que manda, no es usted, pues, me decía. Entonces, y una niña de, ¿cuántos años tenía ahí? Tenía como 6, 7 años. Entonces, una niña pequeña, los niños perciben todo lo que está pasando en nuestros hogares, y empezó a que le cambiara, o sea, que ahora no, las decisiones las tenía que tomar mi esposo y todo. Cuando me pasa esto en el que pierdo mi trabajo, yo sentía de que no íbamos a poder salir de la situación, ¿verdad? De todo, el pago de escuela, pago de casa, estábamos, los servicios, o sea, todos los gastos que uno tiene en el hogar. Yo decía que no íbamos a poder salir con el sueldo de mi esposo, y créame que Dios sí lo hizo. No le voy a decir que pasábamos dificultades, pero nunca me llamaron de la escuela para decirme que mi hija no podía entrar, que no podían entrar a examen porque no habíamos pagado. Pero sabe que antes yo había aprendido a diezmar y a ofrendar, porque cuando eh, yo salía en rojo, o sea, tenía sueldo, o sea, el sueldo, y yo salía en rojo. Yo le decía a esa misma amiga que les digo, que me dijo que lo que me hacía falta era Dios, yo le comenté de que yo no podía diezmar, o sea, se me hacía difícil, no salía en rojo, y si salía en rojo, no diezmando, no digamos diezmando, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, mi suegra, dice, me dio un consejo de que sacara primero, me pagan, saco mi diezmo y después pago. Y yo empecé a hacer esa fórmula antes de hacer despedida. Y quiero decirle que cuando yo fui despedida, nunca faltó alimento en mi casa. Como les digo, nunca me cortaron la luz, no les puedo mentir, nunca me cortaron la luz por decir que no había pagado. O sea, andaba en mi carro, mi esposo me decía, yo no sé usted cómo anda en ese carro si yo no le doy dinero. Y entonces yo le decía, yo solo sé que Dios me paga porque yo lo que hacía era que le pagaba, le echaba con la tarjeta, y después yo no sé cómo, o sea, siempre hacía o ventas o cosas, y Dios me mandaba, o sea, cómo proveer, o sea, para poder echarle gasolina al carro.
Y así fue pasando. Conseguí un trabajo por un contrato por un año y después estuve 9 meses sin trabajo nuevamente. Y ahí sí fue un poco más difícil. Habían días que había mucha depresión en mí. Habían días que mi esposo se iba y sabe que me bañaba, y estando en fraternidad y siendo servidora y estaba en capacitación, ¿verdad? Pero también hay procesos en los que también nos podemos caer. Lo importante es que vayamos a aquella fuente divina, aquella fuente que un día nos levantó, nos va a volver a levantar. Porque no es que estemos mal, no es porque estemos en pecado que vamos a caer, no, porque cuando dice que las bendiciones, entre más duro es el proceso, las bendiciones van a ser también grandes, ¿verdad? Y entonces yo me bañaba a veces a las 4:30, 5 de la tarde, porque sabía que mi esposo iba a venir del trabajo y me iba a hallar como me había dejado. Por eso me bañaba y me arreglaba, para que no me encontrara igual. Pero si no, no hubiese levantado a veces de la cama, porque había mucha depresión todavía. Habían cosas que Dios va a ir sacando poco a poco de nuestro corazón, todas aquellas cosas que nos están dañando. Y por eso digo ahora, gracias a Dios perdí ese trabajo en ese momento, porque necesitaba seguir sanando, seguir sacando todo lo que estaba dañando, y nunca dejamos de aprender. Imagínense que me llamaron casi 2 años después de ese mismo trabajo que fuera a hacer, porque no encontraba trabajo, y me llamaron y me dijeron que fuera y que iba a empezar, que necesitaban a alguien por 3 meses para hacer un trabajo de archivo, porque ahora todo es digital, entonces estaban trasladando el archivo en físico a digital y a un nuevo programa. Y entonces para eso me contrataron, para hacer eso. Yo dije, bueno, Señor, yo necesitaba, ¿verdad?, trabajar, necesitaba nuevamente activarme. Y así fue que volví a esa empresa, ¿verdad? Y pues me dieron palabra que iba a ser restituido todo lo que se me había quitado, y todavía esos 3 meses se han vuelto, ya hoy estaba recordando, eso fue 2018, ya 2 años, 2 años casi, que nuevamente fui restituida en ese trabajo, en el puesto que tenía antes, ¿verdad? Ahora con un poco mayor de responsabilidades, pero solamente Dios puede hacer eso, porque yo no moví ningún dedo ni para decir de que yo no había dicho nada, de que yo no había hecho nada, ¿verdad? Y solamente Dios es el que puede hacer y pelear las batallas por nosotros. Quiero decirle de que no es fácil perdonar, pero me tocó. Me tocó perdonar a aquellas 2 personas, ¿verdad? A la que me despidió y a la que habló, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que nosotros somos los perfectos, que nosotros somos los que estamos siempre en lo bien, pero sé que Dios tiene un propósito. Y tenemos que aprender muchas cosas. Nos está pasando de dimensión en dimensión. Con esto de la pandemia, gracias a Dios, ninguno de nosotros de mi esposo ni yo, hemos perdido el trabajo. Se nos ha ido pagando lo normal, o sea, como que estoy trabajando, ambos estamos trabajando desde casa, es un poco más cansado porque uno no tiene ni hora de entrada ni hora de salida, pero sí le doy gracias a Dios porque tenemos, ¿verdad?, ese trabajo, y ¿sabe qué? Podemos soportarnos en la casa juntos, que esa es una de las cosas, que es una de las debilidades que han tenido muchas parejas. O sea, nosotros, mire qué curioso, yo a veces estaba en el piso de abajo y él estaba en el piso de abajo, y ahora los dos nos hemos pasado al piso de arriba, o sea, estamos hasta en el mismo piso de la casa,
¿verdad? Trabajando juntos. Entonces, él en una habitación, porque a veces con las llamadas y todo, y yo en otro, para poder, pero estamos ahí siempre, o él va a ver donde yo estoy, o yo voy donde él está, y es bonito poder sentir que usted puede estar así con su pareja, porque hay muchas parejas que han tenido ese tipo de problemas. Con mis hijas, tener esa relación, poder hablar, poderles ayudar con sus tareas, con todo lo que ellas están haciendo. Dios es maravilloso, mujer. No sé cómo está tu vida hoy, no sé cómo está tu situación, si tienes trabajo, si no tienes alimento, si estás pasando problemas con relaciones con personas de tu casa. Pero lo que sí sé es que Dios está al control, ¿verdad? Lo que sí sé es que tienes que ponerte, tienes que dejarlo a Él actuar. Tienes que dejar que Él entre a tu vida. Y para eso yo te voy a pedir que en esta noche repitas una oración después de mí, ¿verdad? Padre Celestial, en esta noche reconozco que soy pecadora, pero me arrepiento y te pido perdón. Te pido, Señor, que te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que guíes mi vida y te doy gracias por salvarme. Amén. Si tú has hecho esta oración en esta tarde, quiero decirte que solamente dejes que Dios actúe y que sea Él tomando el control de tu vida, de tu familia, y que un vallado de ángeles esté alrededor de tu casa, en el nombre de Jesús. Qué precioso testimonio al que el Padre le plació traer en esta tarde, ¿verdad? Donde vemos que Yamilet desde pequeña entra en una infancia con un padre alcohólico, con un padre jugador, con muchas carencias, pero aún así el padre estuvo pendiente de ellos, de su alimentación, como ella se va sintiendo frustrada al llegar a su adolescencia y conoce a esta persona que prácticamente la viola, robándole su sueño de casarse, de llegar al altar vestida de blanco, algo que pienso que a muchas mujeres nos ha sucedido esto, algo fuerte porque sé que marca, donde queda embarazada y pues aborta este bebé que ella misma se arrepintió ya y que sabemos que nuestro Padre Celestial la perdonó, pero aún el enemigo pone en nosotros eso de hacernos sentir culpables para querer hacernos caer una vez y otra vez más. Así ella llevaba esta vida de fiesta, de bebida, hasta que pues decide venirse a Tegucigalpa y se casa nuevamente, donde la gente decía que ella se casaba porque estaba embarazada, pero vemos que eso fue una obra del Padre Celestial, de haberla tenido en unión con este varón, donde él proveyó todo para esa boda, una boda de prácticamente no gastaron más que el vestido de ella y el traje, algo que solo el Padre puede hacer, regalarle una boda a las mujeres que se lo piden y que se lo pedimos de corazón, y Él puede hacerlo. Nuestro Padre Celestial la va llevando hacia fraternidad, vemos cómo llega a fraternidad, y esta mujer comienza a ver el cambio de su esposo, de su hija, donde su hija también entra a la fraternidad, al servicio, algo muy hermoso, algo que solo Dios puede restablecer, estas uniones matrimoniales, estas relaciones con nuestros hijos, cuando a veces no sabemos ni cómo tratarlos, a veces no sabemos ni cómo llevarlos hacia los caminos por donde debemos llevarlos, porque tiene que ser hacia el camino de nuestro Padre Celestial. Vemos como ella, a pesar de estar en el servicio también, decae, entra en estas depresiones que el enemigo pone, porque el que estemos en el servicio no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero sí sabemos que tenemos un Padre donde podemos ir y pedirle, ese Padre que una vez donde estuvimos caídas, Él nos levantó. No dejemos que el enemigo coloque esa culpabilidad en nosotros y que nos haga creer que Dios no nos puede perdonar y que tenemos que volver atrás. Para atrás no tenemos que volver
pero ni voltear a ver cuando ya el Señor nos ha sacado de este lodo cegadoso donde estábamos. Hoy el Padre, podemos ver cómo esta mujer perdió su trabajo también, donde se sintió defraudada por su jefa, por una compañera de trabajo, donde el Señor le devolvió su trabajo aún con un mejor remunerado, algo que solo él puede hacer porque ella no tuvo ni que mover las manos para que el Señor le devolviera su trabajo. Vemos cómo el Señor obra por sus hijos, vemos cómo Él es capaz de hacer cosas que nosotros jamás pensaríamos que pudiéramos hacer en nuestras fuerzas, ponerle en su corazón el perdón hacia estas dos personas que la traicionaron, que es muy difícil a veces para nosotros poder traicionar a alguien que nos daña, que nos lastima, ¿no? Y así miren cómo a esa mujer el Señor la ha levantado, como llegó pidiéndole prácticamente cosas materiales a nuestro Padre Celestial, pero el Señor le regaló algo mucho mejor. El Señor le regaló su sanidad, una sanidad de este vértigo que sin necesidad de tomar medicamentos fue sana en el nombre de Jesús. Y es así como solo el Padre hace estas maravillas de las que nosotros les venimos hablando martes a martes, mediante estos testimonios. Yamilet, muchas gracias por tu testimonio. No sé si tengas unas palabras que decir antes de retirarte. Pues solamente decirle de que hay que confiar. Bueno, por razones de tiempo hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero solamente le puedo decir que confíe, que no desista, que no desfallezca, y aún llorando, usted puede estar hablando con el Padre y decirle a Él que le ayude, que le dé fuerzas, que le dé aliento, ¿verdad? Para seguir adelante y no volver a caer en lo mismo, como les digo, porque eso es peor, ¿verdad? Entonces solamente que toda culpa, que todo lo que esté atormentándole, póngaselo a Dios en las manos y Él va a hacer la obra. Así es. Muchas gracias. Bueno, en esta noche espero que hayan tenido su tiempo para poder escribirle esas peticiones a nuestro Padre Celestial. Le vamos a pedir a nuestra querida Andrea que nos dirija en esta oración para que cada una de esas peticiones sean escuchadas en esta noche. Andrea. Buenas noches. Les voy a pedir que por favor alcen su papeleta, porque yo sé que la hicieron, una mano para dar y otra para recibir, ¿verdad? Aquí pues no tenemos la canastita que siempre tenemos, pero podemos tener nuestros deseos, anhelos y peticiones aquí. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, amado Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por este capítulo hermoso que nos permitiste tener el día de hoy. Gracias porque sabemos que cada palabra que salió de la boca de Yamilet fue para nuestra edificación, Señor, y que si tú pudiste con ella, podrás también con nosotros, Señor. Esta tarde, Padre, venimos a poner ante tus manos las peticiones de oración que colocamos en estas papeletas, Señor, para que según tu tiempo y según tus propósitos sean cumplidas uno a uno, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos que tener paciencia en ti. Ayúdanos a ser fuertes, valientes y esforzadas para estar confiadas, Señor, en ti, tomar de tu mano y no alejarnos jamás. Padre, ya te pedimos por toda petición de restauración financiera, Señor, en estos tiempos tan difíciles, para que tú seas quien provea en cada hogar, Señor, cada sustento, cada trabajo, cada negocio, tú manténlo, Señor, en el hueco de tu mano. También te pido, Padre, por restauración de salud, Señor, a todas aquellas personas que han sido, pues, pacientes de COVID, Señor, o que han tenido un pariente con esta enfermedad o con cualquiera otra que le afecte. Pedimos, Señor, que nos precioso y que restaures tu salud, Señor, de manera milagrosa según tus propósitos, Padre. Que tú proveas cada medicina necesaria, cada equipo en el hospital, cada tanque de oxígeno, que nada haga falta, Señor. Porque sabemos que a tus hijos todas las cosas les vienen a bien. También, Padre, te pido por todos aquellos que tienen que salir a trabajar día con día, Padre, que tenemos para que nos cuides cada entrada, cada salida, Señor. Sabemos que en este capítulo hay muchas mujeres que trabajan en el área de salud, Señor, protégelas doblemente, Padre, y todas aquellas emprendedoras que necesitan salir a trabajar también, Señor, sé con ellas en todo. Cada petición tuya, nuestra, la ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que será cumplida según lo que tú digas. También, Padre, te pedimos por nuestro país, Señor, en este mes de la patria que inicia el día de hoy, papá, para que seas tú, Señor, cubriéndolos con tu sangre preciosa, Señor, restaura nuestro país, ayuda a nuestra economía, Señor,
Pon nuestros gobernantes ideas, Señor, de reino, que sean según tus propósitos, Señor, que sean temerosos de ti, que ellos no piensen en sus beneficios propios, Padre, sino que cómo ayudar al pueblo con todos estos fondos que han sido dados, Señor. Y pedimos también por las autoridades de fraternidad, Señor, para que seas tú dándoles pues las herramientas para que puedan seguir extendiendo este reino, Padre, para que seas tú dándoles sanidad, dándoles fortaleza, todos aquellos que están en intercesión, todos aquellos que hacen eventos estratégicos, Señor, ayúdalos a seguir saliendo a la calle sin ningún problema, Señor, cúbrelos tú con tu manto precioso y que ellos puedan seguir esparciendo el evangelio sin preocuparse por contagiarse de ninguna enfermedad, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros siempre, en todo tiempo y en todo lugar. También te pedimos, Señor, por los diezmos y ofrendas que has dado el día de hoy. Sabemos que en este momento los damos por fe, Padre, pero en tu tiempo serán dados y puestos en el alfolí, Señor. Todo diezmo que las servidoras quieran proporcionar, Señor, será bien utilizado y tú lo sabes, Señor, en todos aquellos que están pasando necesidades en este tiempo tan crítico, Padre. Sabemos que tomados de tu mano podemos salir adelante. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Amén. Sabemos que en esta noche nuestro Padre Celestial ha dado cada una de nuestras peticiones. Ahora le vamos a pedir a nuestra querida Oneida que nos haga nuestra oración final. Así es, Dios ha sido bueno y ha traído ese mensaje, ¿verdad? Ha traído este tiempo hermoso y maravilloso. Vamos a despedir a Yamile orando por ella. Vamos a ponernos en reverencia y vamos a orar por nuestra querida Yamile. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo que nos has dado, Señor, donde has traído palabra en nuestras vidas. Yo sé que muchas mujeres recibieron porción de lo que tú nos mandaste a través de Yamilet, Señor. La venimos cubriendo con la sangre de Jesucristo, declarando, Señor, que no habrá ningún dardo del enemigo que toque su morada, Señor, su cuerpo, Señor. Hoy venimos, Señor, a levantar aros de fuego y cercos de espinos alrededor de su vida, de sus hijos, de su esposo y de todo aquello que ha puesto en mayordomía. Le venimos dando las gracias por su vida y la cubrimos con la sangre de Cristo para que ninguna acechanza del enemigo en contra de ella prospere. Le venimos pidiendo que seas tú abriendo más puertas de bendición para su vida, que dentro de lo espiritual, Señor, la sigas utilizando aún más, Señor. Que seas tú, Padre, poniendo siempre esa palabra que edifica a cada mujer que ella le hable, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú la guardarás en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque le vas a dar estrategias de reino para seguir trabajando en tu obra, como también en sus trabajos seculares. Bendecimos su vida, como bendecimos la vida de su familia. Y te pedimos, Padre, que seas tú siempre guardando su entrar y su salir, que debajo de su sala, Padre, ella estará segura y bajo la sombra del omnipotente siempre estará bien, Señor. Te pedimos que tú guardes cada paso que ella dé y que siga pisando la huella de Jesucristo para que ella siga trabajando en esta obra que pusiste en tus manos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que la libres del lazo del cazador y de toda peste destructora. Que ella tiene la inmunología del Padre, por lo tanto no habrá ningún virus que pueda tocarla. Así como lo has hecho hasta este momento, lo mantendrás sano, Señor, que no faltará el alimento en su hogar, mucho menos, Señor, ese trabajo que y tú les has proporcionado y que lo has cuidado. Te agradecemos, Señor, por esta noche, Padre, y sabemos, papá, que todo lo que hemos pedido, Señor, lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Ningún espíritu de venganza podrá tocarla, Señor, y ningún espíritu de golpe y contragolpe estará, Señor, acosándola, porque sabemos que ella, Señor, está segura en tus brazos, Señor. Bajo tus alas está protegida en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Yamilet, por darnos este tiempo, ¿verdad? Y que sea el Señor contigo en todo tiempo y en todo momento. Te pedimos un abrazo virtual. Gracias. Y que sea Dios contigo en todo tiempo y en todo momento. Gracias. Bendiciones.